Buenas tardes, bienvenidos a nuestra última conferencia del quinto ciclo de conferencias sobre patrimonio industrial. Aunque sea la última conferencia de este ciclo, pues bueno, ya tenemos listo el calendario y cerradas todas las conferencias del año que viene. Dentro de poco pues sacaremos los trípticos y, como sabéis, pues bueno, esto va uno detrás de otro. La primera será ya a mitad de enero. Y bueno, en la primera, os anticipo, no recuerdo el título exactamente, pero va a ser una mesa redonda con las asociaciones de patrimonio, no solo de patrimonio industrial, sino de patrimonio de todo el municipio, para tratar el estado del patrimonio y las propuestas de futuro. Entonces será esa primera conferencia a mitad de enero, no recuerdo el día, ya estaréis puntualmente informados. Como digo, hoy tenemos la última conferencia de nuestro quinto ciclo, y que también os anticipo que casi es un aperitivo de algunos de los temas que se van a tratar el año que viene, porque, como sabemos, el año que viene se conmemoran 40 años del cierre de la siderúrgica integral, y hay una serie de actos que nos consta que se están preparando por otros organismos en los cuales nos han pedido participar y colaborar, y hay algunas de las conferencias que van a versar también sobre este tema y quizá algún otro evento que se pueda desarrollar. Entonces, la conferencia de hoy que nos da María Gemestein, que yo creo que todos la conocéis, que es doctora en Historia Contemporánea, nació en la antigua República Democrática de Alemania en el año 1981, en una ciudad que espero pronunciar más o menos, Zwickau. Se licenció en Historia, Arqueología Clásica y Filología por las universidades de Leipzig y de Edimburgo. Terminó sus estudios del Master of Arts en el año 2006 con el trabajo del referéndum en el año 1979 hasta la Scotland Act 1998, Escocia en marcha hacia su propio Parlamento. Desde 2008 se dedica al estudio de la historia social e industrial en torno a la siderúrgica de Puerto de Sagunto, destacando sus investigaciones en temas como la negociación colectiva en el franquismo, la mujer en los conflictos laborales y sociales, los movimientos vecinales y los curas obreros. Desde entonces ha participado en múltiples jornadas en España, Alemania e Inglaterra, publicando numerosos artículos sobre los temas mencionados en castellano, inglés y alemán. En 2012 concluyó su tesis doctoral europea sobre la oposición al franquismo en Puerto de Sagunto, 1958-1977, un libro que fue publicado por la Universitat de Valencia. Es miembro de la Junta del Centre d'Estudis del Camp de Morvedre, entidad en la que participa activamente como miembro del Consell de Redacció de su revista Brasal. Además, representa al Centre d'Estudis en el patronato de la Fundació Comunitat Valenciana del Patrimonio Industrial y la Memoria Obrera. Actualmente trabaja como traductora y es profesora de la Universidad Europea de Valencia, en las cátedras de traducción alemán-castellano e inglés-castellano. Y bueno, no os quiero robar más tiempo de su intervención, así que, como siempre, yo me bajo a manejar la cámara y os dejo con María. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias, Óscar, por esa presentación. Para mí es un placer y un honor participar y clausurar este quinto ciclo de conferencias del año 2023. Es el quinto ya y bueno, os quiero dar la enhorabuena por esa iniciativa, que la verdad es que es muy importante para que todos recordemos y conocemos la historia, ¿no?, de este pueblo y del patrimonio industrial. Bueno, Óscar ya os ha explicado un poco mi currículum y yo me imagino de casi todos y todas que estáis aquí tenéis alguna relación personal, directa o indirecta, con la historia de Puerto Sagunto, ¿no? Esto obviamente no es mi caso. Ahora una amiga del público me ha preguntado exactamente el por qué me dedico a estudiar en Puerto Sagunto, ¿no? Muchos me conocéis, pero igual os habéis preguntado esa misma pregunta, ¿no? Yo nací en la RDA, en un pueblo llamado Zwickau, que es conocido por ser lugar de nacimiento de Robert Schumann, el compositor, y una ciudad donde se fundó la primera fábrica de Audi, ¿no? Es una ciudad de coches y
hasta hoy en día los coches juegan un papel muy importante ahí. Tenemos una de las factorías más grandes de Volkswagen de Europa. Zwickau también era un pueblo muy industrial con minas, teníamos minas del carbón y pues chimeneas de los hornos de coque, y yo me acuerdo cuando yo era pequeña, pues mi abuela siempre se quejaba que en las ventanas, en las repisas había que limpiar mucho porque se veía del carbón, obviamente, del el polvillo que se caía, ¿no? Mi abuelo desde los 13 años era minero y vivía con su mujer, con mi abuela y sus 2 hijos en las casas de los mineros, ¿no?, de la compañía. Mi padre empezó de soldador en una empresa siderúrgica hasta formarse dentro de la misma empresa y acabar siendo ingeniero siderúrgico. Después, en el año 1994, ya después de la caída del muro y con los conflictos y los problemas económicos que surgieron porque muchas empresas tenían que cerrar, pues él vivió el cierre de su empresa de forma directa porque él entonces era presidente de su comité de empresa. Entonces, bueno, ya veis un poco por dónde van los tiros, ¿no? En el año 2007, cuando yo llego por primera vez a Puerto Sagunto, yo llego como profesora de idiomas y mis primeros alumnos son trabajadores y trabajadoras de la Pilkington. Y coincidencia, algunos de ellos antes habían trabajado en Altos Hornos y bueno, después cuando ya vino la Pilkington aquí, pues empezaron ahí y acabamos hablando mucho de esos temas y ellos al final me enseñaron más sobre el puerto de Sagunto que yo enseñándoles inglés. Hablando esto con Ismael Saad, el que sería mi futuro director de tesis en Valencia, pues él me dijo, pues ¿por qué no trabajas sobre ese tema? El puerto de Sagunto, los conflictos sociales, conflictos laborales. Y yo la verdad es que me gustó mucho esa idea, ¿no? Y siempre digo, pues eso es un tema que me ha buscado a mí y no al revés, porque yo en la vida me lo hubiese imaginado pues estudiando sobre esos temas, ¿no? Y ya llevo pues años, desde 2007, y lo que quiero hacer hoy es explicaros un poquito lo que he estado haciendo, cómo he trabajado o cómo trabajo como historiadora con las fuentes que hay, y también pues quiero pasarme un poco a los tiempos más modernos, ¿no? Quiero incluir también protestas laborales más modernas y pues después de la conferencia, por supuesto, me gustaría mucho que hubiese un debate porque estoy convencida que muchos y muchas de vosotros tenéis experiencias propias, me podéis contar cosas o queréis aportar algo a este tema. Bueno, como historiadora yo parto siempre de una base que es el estudio del pueblo o del núcleo Puerto Sagunto como una company town. Una company town, ese término inglés pues viene de la literatura inglesa, de la literatura americana, y se refiere a una localidad cuya existencia y funcionamiento están estrechamente vinculados a una única empresa o una única industria, y esta empresa tiene un impacto tan significativo en la vida económica y social de esta población que acaba pues, dominando toda la vida de esta sociedad, ¿no? La empresa no solo es una fuente principal de empleo, sino también en gran medida responsable de proporcionar la vivienda, servicios sociales, educación y otros aspectos, como sabemos todos. Y la fábrica conforma, digamos, el universo principal de la colectividad, ¿no? El trabajo juega un papel estructurante del día, aquí pues eso, la sirena de la fábrica nos marca exactamente los horarios,
cuando vuelve mi padre de trabajar, cuando sale, etc. Los patronos ejercen un control significativo sobre la fuerza laboral en la comunidad. Los patronos buscan estabilidad en la mano de obra para garantizar la continuidad de sus operaciones sin interrupciones debidos a conflictos laborales. Y, en cambio, esperan que los residentes de la Company Town sean leales y estén comprometidos con la empresa. Esperen que la comunidad siga las normas y regulaciones establecidas. Y también los patronos, la empresa ejerce influencia en la política local, regional e incluso nacional y intenta, obviamente, que se alinee con sus intereses. Y podemos observar también una segregación de espacios. En una Factory Town, la fábrica aquí en Puerto Sagunto desplegó su presencia en la vida diaria con una variedad de actos paternalistas, o sea, quiero decir que la empresa está siempre en la celebración de los reyes, las cabalgatas y se puede ver, ¿no? El vídeo. Y luego la procesión del Carmen, el Virgen del Carmen, con la fábrica al fondo. Y bueno, pues la empresa con su papel pues es obviamente una autoridad adicional, y eso, por ejemplo, en el franquismo lo podemos ver, que es una autoridad, o que constituye una autoridad si no competidora con la autoridad local o con el Estado, y es una mezcla de paternalismo que siempre influye en las relaciones laborales, ¿no? Estas características de una Company Town influyen significativamente en las protestas laborales, y aquí a continuación quiero hablar y quiero pues, especificar algunas, ¿vale? Primero, por supuesto, la dependencia económica. Dado que la empresa es el principal empleador, las protestas laborales pueden tener un impacto económico directo en la comunidad. Eso puede generar tensiones adicionales entre los trabajadores y la empresa, porque ambas partes son muy conscientes de la dependencia económica que existe. Por el otro lado, también puede llevar a una alianza entre trabajadores y patronos, cuando, por ejemplo, decisiones políticas condicionan el porvenir de la empresa. Eso podíamos ver, por ejemplo, en la cuarta planta, cuando en la campaña, o sea, para la llegada de la cuarta planta, pues todo el mundo, no solamente la empresa, está interesada en que llegue la cuarta planta a Puerto de Sagunto, los puestos de trabajo. Entonces la involucración, hablaré después sobre la involucración del jurado de empresa en esa campaña para la llegada de la cuarta planta, pero también podemos ver esa alianza pues, en el tema del cierre de Altos Hornos, ¿vale? Siempre o sea, ocurren esas cosas porque hay una dependencia, la empresa depende de los trabajadores y al revés, y no solamente de los trabajadores, pero del pueblo, ¿no? Luego tenemos una presión social, pero también una solidaridad comunitaria. Eso es lo que quiere decir, la fábrica físicamente está muy cerca, y eso crea una presión social y laboral significativa. Los residentes, los habitantes pueden sentirse observados y juzgados por vecinos o compañeros de trabajo. Mi vecino va a la huelga y yo no, o claro, mi mujer me ha dicho que fulanito, mi mujer me ha dicho que el marido de fulanita no va a la huelga, ¿no? Esa puede ser esa presión. Eso pues puede influenciar fuertemente en su decisión de participar o no en protestas. Pero al mismo tiempo esa presión social también funciona como un catalizador.
para la solidaridad, porque como la sociedad está tan unida, pues también se puede unir para luchar por un fin común, ¿no? Que también pues, lo podemos ver en las luchas contra el cierre de Altos Hornos. Otras características en la protesta laboral son, pues, por ejemplo, el control excesivo de la empresa. La empresa, como es omnipresente, pues puede obviamente limitar la libertad de expresión y acción. Luego, desigualdades laborales y sociales. Esto se refiere a que trabajadores de otras empresas más pequeñas pueden tener menos poder de negociación en comparación con la empresa principal, lo que puede afectar las condiciones del mercado y la capacidad para obtener apoyo en la sociedad en las protestas. Y eso puede llevar a que los trabajadores o trabajadoras de las otras empresas se sienten como pues, de segunda clase, ¿no? En comparación con la empresa madre. Tenemos también una presión importante sobre salarios y condiciones laborales, o sea, esta presión constante se repite continuamente y es un factor desencadenante en todas las protestas que tenemos, por ejemplo, en los años 60, y es el tema continuo en las actas del jurado de empresa y toda la negociación colectiva que se hace, ¿no? Y siempre pues, están buscando mejoras y luchan por mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo. Luego, la falta de diversificación económica, creo que está muy claro. La dependencia de una sola empresa puede hacer que la economía local sea más vulnerable a cambios tanto económicos a nivel nacional, mundial o a decisiones políticas. Y después, el tema de problemas ambientales. Si la empresa pues, puede contribuir a problemas ambientales que afectan a la comunidad, pues eso puede llevar a protestas, ¿no? Que aquí pensemos, por ejemplo, en los movimientos vecinales que surgen a raíz de eso, ¿no? Y bueno, pues otro tema, el declive de la calidad de vida, que obviamente también es un factor de la protesta, ¿no? Todos esos puntos hacen o refuerzan, digamos, lo que es la conflictividad o la protesta laboral en Puerto de Sagunto con sus características como company town, porque tenemos que entender que eso sí que es como un microcosmo, un microclima donde las protestas pues se hacen mucho más fuerte, pero también hay una cierta tendencia de interiorizar, ¿no? De tener los conflictos dentro y de solucionar los conflictos dentro, pero luego hablaré de esto. Siempre la eterna amenaza, ¿no?, a la muerte de un pueblo. Yo creo que eso es una temática que también es importante en una ciudad compañía, en una company town, porque si hay esta gran dependencia de una factoría o de una industria, eso quiere decir que esa ciudad o ese núcleo sea muy vulnerable, ¿no? La pérdida de la empresa podría tener repercusiones significativas en términos económicos, sociales y emocionales también, porque la empresa la empresa forma parte o es la identidad del núcleo, ¿no? Esa identidad que si se muere la empresa, pues también se muere también. Es un tema también de muchos sentimientos, de ansiedad y temor. Y podemos ver esto durante todo el siglo XX y el siglo XXI también. Tenemos, es que igual no se ve muy bien, pero el primer recorte de prensa es de los años 30, que pone un pueblo de 16.000 habitantes en trance de desaparecer. Hay que salvar a Puerto Sagunto, la primera crisis
gran crisis de la siderúrgica, en la crisis mundial de economía. Después el recorte está a la derecha, ¿no? Esto es de la revista de la empresa de Altos Hornos, se llamaba Acero, y esta revista pues recoge opiniones de gente cuando se publicó la decisión de que la cuarta planta se iba a instalar, ¿no? en el puerto de Sagunto. Entonces, a ver si no se puede leer muy bien. Bueno, dice don Alfonso Martínez Muñoz, significa la supervivencia de Puerto Sagunto una continuidad de la tradición meteorológica en esta zona, más puestos de trabajo, etc. Y el niño del colegio de Nuestra Señora de Begoña dice, para mí la cuarta planta siderúrgica significa el porvenir de Puerto de Sagunto. Muy significativo, ¿no? Que también los niños, el futuro está en la siderúrgica y en la cuarta planta. Luego creo que los conocemos todos, estos pósters primero del cierre del 83, luego se recicló y se reutilizó para el cierre de Bosal, y también pues para Galmet el mismo simbolismo, ¿no? Y bueno, pues yo creo que este simbolismo, este lenguaje cala mucho en la gente de aquí, y eso quizás será la razón porque nos gusta utilizarlo tanto, ¿no? Eso de esa foto es muy reciente, en la campaña de no a una sola dirección de la 9 de octubre, ¿no? Y todos claro, pero lo vemos y sabemos de qué viene esta simbología, ¿no? Hablar de protestas laborales y de movimientos obreros es hablar de los mitos que os han aportado mucho a esta historia, y que como el primer mito de entrada no necesariamente tiene nada que ver con el movimiento obrero o con protestas laborales, que es la heroica resistencia de los saguntinos ante el asedio de Aníbal. Y esto convirtió Sagunto, igual que Numancia, en un símbolo de la resistencia hasta la muerte. Este fuerte simbolismo se utiliza en la República, en la famosa serie esas de sellos del año 38, cuando Juan Negrín, jefe del gobierno republicano, concedió en su visita a los obreros a Sagunto la medalla de valor, porque Sagunto, como sabéis, producía, a pesar de los bombardeos, era pues el único centro de producción, y seguía pues fabricando material importante para la guerra. Y entonces pues este eslogan, que bueno, voy a leerlo: mientras quede una chimenea en pie seguirá produciendo la siderúrgica de Sagunto. Y este sello que vemos corresponde a una obra de Agustín Querol. La estatua está situada ante la Biblioteca Nacional de Madrid, y pues representa este asedio de Sagunto, de Aníbal, y al fondo los Altos Hornos de Sagunto. La siguiente cita es del año 65, y la encontré en el archivo de Comisiones Obreras. Es de una carta a la Radio Pirenaica, y dice: Sagunto, Sagunto, tu nombre no deja de escribirse en las páginas de nuestra historia valenciana. En el año 2019 a.C. fue tu epopeya contra las fuerzas cartaginenses de Aníbal, que preferiste morir antes que ser tomada. Y en este siglo XX continuamos estando en lucha contra los tiranos y opresores. Sagunto, Sagunto, de tu suerte depende en gran parte la suerte y la lucha de toda Valencia. Tú nos marcas hoy el camino de lucha en ese potente movimiento
de 7.000 huelguísticas de la oposición sindical. Él hace aquí referencia a lo que eran los conflictos abiertos en la fábrica en los años 64 y 65, que pues tuvieron mucha repercusión, y aquí el hombre Joan Delorta pues expresaba muchas esperanzas que quizás los obreros de Altos Hornos pues se iban a convertir como en un ejemplo, ¿no?, de lucha, e iban pues igual a arrastrar a otras empresas a protestar también. Bueno, pues y yo creo que ese mito de la lucha al final, de que mientras quedan las chimeneas funcionando, el horno funcionando, pues así hasta el año 1983, que fue una catarsis y una lucha colectiva, ¿no? La gran batalla de Altos Hornos, que pues, es otra gran batalla de Sagunto, ¿no?, hasta por la lucha de la supervivencia de un pueblo. Bueno, como he dicho, después quiero saber vuestras impresiones, ¿no?, sobre este tema. Y bueno, el repertorio de protesta. Hay muchas formas de protestas laborales. Voy a intentar explicarlo. O sea, la idea aquí es que tenemos 3 niveles, que primero sería la protesta dentro de la empresa, el segundo dentro de la comunidad, y el tercer nivel ya el exterior, que es, digamos, que puede ser pues a nivel regional, pero también a nivel nacional o a nivel internacional, ¿no? El tema de Bosal, por ejemplo, se llevó, o el tema de Galmet se llevó a la Unión Europea. Entonces, primero la negociación individual o la negociación colectiva. Siempre empezamos con la negociación individual dentro de la empresa. Hay un conflicto y pues una persona que dice, oye, no, esto puede ser con el encargado, por ejemplo, ¿no? Pero luego el siguiente paso sería la formación y la participación activa en la negociación colectiva. Se forman grupos y se forman sindicatos, y estos sindicatos pueden desempeñar un papel crucial en la negociación de las condiciones laborales. Pero esto depende, por supuesto, del marco legal que hay, y también pues del empresario, la disposición del empresario y hasta qué punto está dispuesto a negociar. Y vemos en eso, pues, por cierto, la disposición se cambia mucho de los primeros años hasta los años 60, hasta la actualidad, ¿no? El siguiente, bueno, aquí he apuntado otras cosas, sindicalismo, el trabajo lento dentro de la fábrica, manipulación de máquinas, acampadas, encierros dentro de la fábrica, o que no se cumplen órdenes de parar la máquina, o no se cumple el orden de apagar el horno, por ejemplo, ¿vale? Luego, las protestas se llevan a la comunidad. En una company town, como ya he explicado antes, por la relación que hay, la estrecha relación, es mucho más fácil llevar esa protesta a la comunidad. Con asambleas públicas, manifestaciones, no sé, por ejemplo, la gran manifestación en el 2013 contra el cierre de Galmet, con muchísima gente reunida enfrente de las naves, ¿no? Acciones simbólicas, encierros en iglesias, por ejemplo, como en los años 70, sentadas, cortar el tráfico, con pancartas, panfletos o una huelga general. Y luego vamos a la tendencia de llevar ese conflicto a nivel regional y nacional, que es pues con acciones solidarias,
En el cierre de Altos Hornos pues se recogieron firmas en muchas ciudades diferentes, viajes a instituciones. Una cosa muy importante es que se empezó ya en los años 30. Organismos nacionales, se busca apoyo a nivel local, nacional, internacional, etc., ¿no? La búsqueda de apoyo, me acuerdo el tema de las camisetas verdes de Bosal que llegaron a Madrid y a Bruselas, ¿no? En apoyo de ese empeño de llevar el conflicto más allá, ¿no? Bueno, lo que he querido explicar o lo que quiero explicar realmente son pinceladas de los conflictos, porque soy muy consciente que es imposible abordar todo lo que es la conflictividad laboral desde los principios hasta ahora. Lo que quiero mostraros es un poco el material con que yo he trabajado o trabajamos, que serían recortes de prensa, por ejemplo, panfletos, o sea, material escrito, ¿no? También actas, en la actualidad vídeos, ¿no? Y un poquito para daros algunas ideas o un pequeño paseo lo que es la conflictividad laboral y por supuesto esta cronología no acaba ahí en el año 2015 o en el año 2023. Yo creo que es una historia sin fin, ¿no? Los primeros años del 1907 y 11, los primeros conflictos en la compañía minera Sierra Menera, luego los grandes conflictos de los años 30 en la crisis mundial, cuando ya está instalada la siderúrgica, pero está pues amenazada obviamente y casi está a punto de fracasar el proyecto. Luego daré un salto muy grande a los años 60, ya en la época de Altos Hornos de Vizcaya de Sagunto, la época de las grandes negociaciones colectivas de jurado de empresa, los conflictos de las máquinas BIRT, el tren de laminación. Después, desde finales de los años 60 hasta el 76, los conflictos que surgen alrededor de la instalación de la cuarta planta, también la problemática de otras empresas, empresas nuevas que llegan, empresas antiguas que cierran, pero también empresas nuevas que llegan a Puerto Sagunto con la construcción de la cuarta planta. Se rompe un poco lo que es esa company town, se empieza a romper ese mundo cerrado. Las protestas ya se abren, entran pues, los movimientos estudiantiles, etcétera, los movimientos vecinales. Y luego, por supuesto, la gran lucha del 1983-84 de Altos Hornos del Mediterráneo. Y al final también quiero hacer mención de los últimos conflictos importantes de la Pilkington en el año 2009, el cierre de Galmet en 2013 y el triste capítulo del cierre de Bosal en el 2015. Y como he dicho, cuando propuse yo la conferencia esa, obviamente no sabía que iba a ser tan actual de nuevo y coincidía otra vez con otro cierre de nuevo de Galmet o sea, esa historia pues se podía seguir, ¿no? Bueno, empezamos por el año 1907, que en este año tuvo lugar una primera huelga de varios días protagonizada por unos 400 empleados de la compañía minera Sierra de Menera.
En el periódico republicano El Pueblo leemos el día 5 de marzo: desde hace mucho tiempo que los abusos que la empresa de ferrocarril de Ojos Negros venía cometiendo con los obreros ocupados en la carga y descarga de mineral en el puerto que dicha empresa tiene. Se traslucía un malestar que se tradujo en huelga, que quedó iniciada el sábado próximo pasado. Bueno, la dirección, después de 4 días de huelga, no tuvo alternativa y aceptó hacer concesiones parciales a los huelguistas. Un aumento de 25 céntimos en el sueldo, sin obstante, o sea, sin dejar de amenazar con despidos masivos en el caso que retomarían las huelgas. Estos fuentes son importantes porque nos demuestran que ya tan pronto como en el año 7 están empezando a organizarse los trabajadores en grupos. Una huelga ya es algo que hay que organizar y ya no es una cosa individual. Y además que se hizo en una situación importante para la empresa, o sea, un momento inoportuno, porque la situación de pedidos hacía imprescindible la utilización inmediata de mano de obra. En 1911 leemos de una siguiente huelga, también en El Pueblo, el 20 de enero de 1911. A primera hora de la mañana han empezado a verse grupos de trabajadores por las calles de Sagunto, procedentes de los talleres instalados en este puerto y de la carga y descarga de mineral de la compañía minera de Sierra Menera. Según el jefe de trabajo, han sido despedidos los obreros a causa del exceso de personal. Pero esto no es cierto. Lo que ocurre es que hasta ahora los obreros han carecido por completo de organización y ahora habían creado una sociedad para defender sus intereses. O sea, están implicando que los trabajadores están empezando a organizarse y que la dirección, que tenía mucho miedo de movimientos anarquistas, pues por ese motivo habían pues tomado ya medidas para quebrantar la moral de estos grupos. El conflicto se resuelve 2 días después, como nos cuenta el mismo periódico. Esta mañana a las 9 se han entrevistado en las oficinas del puerto la comisión obrera compuesta de los compañeros Canós, Castillo y Moyá, con el gerente y subgerente de la compañía, señores Sota y Aburto, y el director, señor Zendoya, a presencia del alcalde, señor Pitarc. La discusión ha sido bastante acalorada porque la comisión obrera ha refutado con entereza los argumentos del señor Sota, que ha llegado a hacer notar que estaba en su casa. El señor Sota se ha negado rotundamente a admitir a los obreros despedidos, alegando que en sus explotaciones no admite sociedades de resistencia. Bueno, pues ha quedado bastante claro, ¿no?, la posición del señor Sota. Damos un salto a los años 30. Ya se había en el año 1917 formado la Compañía Siderúrgica del Mediterráneo y al principio, hasta principios de los años 30, la verdad es que la coyuntura era bastante favorable para la joven siderúrgica. Eso pues porque en la dictadura de Primo de Rivera, pues el sector metalúrgico pues estaba muy favorecido. Con el establecimiento de la República en el 31 y el levantamiento de la prohibición de los sindicatos, se inició un periodo que estaba pues marcado por muchos conflictos sociales y huelgas en todo el país, liderados por la CNT y la UGT. En Puerto Sagunto, el primer revés llegó en 1930 con el despido de 450 trabajadores
y la paralización de encargos oficiales, claro, causa de la crisis mundial. Y pues aquí vemos diferentes recortes, la huelga del puerto Sagunto, los obreros de la siderúrgica del Mediterráneo están, como sabéis, en huelga, el conflicto ha trastornado por completo el aspecto, la vida del puerto de Sagunto, poblado nacido a la sombra de los Altos Hornos, en cuyas calles hay escorias y carbón, como si fueran una prolongación de los talleres de la siderúrgica. Y otro artículo que dice: disgusto entre los obreros de Sagunto. Se nota estos días cierto malestar entre los trabajadores de los Altos Hornos de Sagunto. Esta actitud parece que está fundada en el acuerdo de la siderúrgica de despedir unos 150 obreros. La CNT aprovechó estos despidos masivos para consolidarse y expandir el conflicto más allá de las fronteras sindicales. Hubo una radicalización de las protestas, también pues, con la influencia, el impacto de las protestas en Cataluña, y en enero 32, como podemos ver aquí en una serie de un fotoreportaje, pues hubo una intentona revolucionaria en que los trabajadores bloquearon la fábrica, cortaron líneas telegráficas y telefónicas, izaron la bandera roja y un despliegue de la Guardia Civil fue respondido con un atentado de bomba en las oficinas de la compañía. Y bueno, pues ahí vemos que la situación pues ya es bastante tensa, ¿no? Pero eso pues en todo el país en esta época. Y al final pues la gran crisis del año 33 que llegó al despido de casi todos los trabajadores de la compañía y obligar a muchas familias de volver a sus pueblos de origen, ¿no? Y eso pues en la prensa se reflejaba, ¿no? El cierre de los Altos Hornos de Sagunto dejará sin trabajo a miles de obreros, ¿no? Y lo que comienza ahora es una gran movilización ciudadana que está ampliamente apoyada por la prensa en todo el país y se forma una comisión que está enviada a Madrid para presionar al Consejo de Ministros para obtener un crédito estatal para la compañía para poder volver a producir y pues salvar este pueblo, ¿no? Entonces esto creo que ahí lo que he mencionado antes, esa alianza, ¿no? Entre patronos y pues obreros para salvar la empresa, y eso es una estrategia, eso que se forman comités y que llevan peticiones a Madrid, pues eso sería la primera iniciativa de ese estilo. Y luego pues por ejemplo podemos ver lo mismo en el tema de la cuarta planta. Bueno, otro salto muy grande en los años 60 la empresa ya pertenece a Altos Hornos de Vizcaya. En los años 60, como sabéis, los años del desarrollismo, un crecimiento económico importante dentro del franquismo, años que están marcados por cambios demográficos, migración y, pues, al fin y al cabo, el surgimiento de una sociedad industrial moderna en España. En esa época tuvieron lugar unos importantes acontecimientos que cambiaron las relaciones laborales de forma muy importante. La negociación colectiva se hace posible en las empresas a partir del año 1958 con la ley de los convenios colectivos, y eso
permite que a partir de ahora los representantes de los trabajadores votados en elecciones sindicales pueden negociar con el empresario sobre los convenios colectivos, sobre sus condiciones laborales. Y esto es un acontecimiento clave, sobre todo aquí es un acontecimiento clave e importante, sobre todo en las empresas grandes. El primer jurado de empresa se formó en el año 58 y realmente marcaba un antes y después en las relaciones laborales aquí. El jurado de empresa era un órgano de excelencia para todo tipo de reivindicaciones obreras y era pues una puerta de entrada para vocales, representantes comunistas, anarquistas, o sea, gente que tenía intereses políticos también más, pero se podían a través del jurado de empresa dejar elegir dentro del jurado de empresa y ahí participar y negociar directamente con el empresario. El jurado contaba con 12 vocales, aquí no sé si se ve la foto, tenía 12 vocales, un secretario, el presidente, que era al principio el gerente de la empresa, luego el jefe de los servicios jurídicos, Juan Murcia, y a partir del año 63 José María Adán. Y tenemos pues esos vocales que pues, representan trabajadores cualificados, no cualificados, técnicos, etc. Es muy importante pues aquí el tema de los jurados de empresa. En el punto número 2, las actas de jurado de empresa, sesiones del jurado de empresa. El jurado de empresa sí que se parece al comité de empresa, pero si observamos las veces que se reunía, o sea, realmente la actividad del jurado de empresa es impresionante, que se reunían en tiempos de conflictos, pues igual a diario, y el volumen de actas pues es impresionante, porque ahí en ese jurado pues, los representantes podían realmente decir los problemas que había y lo que faltaba y lo que había que hacer a nivel protección, o sea, seguridad de trabajo, problemas con el rendimiento, etc. Luego las elecciones sindicales que se hacían de una forma, sí, para no decir democrática, de elecciones secretas, donde los trabajadores podían votar sus representantes dentro del jurado de empresa. Miguel Lluch, por ejemplo, durante muchísimos años formaba parte y era también líder de los comunistas clandestinos, de los líderes del Partido Comunista en el puerto. Una cosa pues que a mí me llama muchísimo la atención, es una cosa muy curiosa cómo ha sido posible eso, ¿no? Luego, los convenios colectivos. El convenio colectivo del año 1961, uno de los primeros convenios colectivos de la época franquista, no el primero, pero de los importantes, de los más importantes. Y tenemos, en los años 60 también la introducción del sistema PEDO. Yo creo que muchos habéis escuchado eso, que es un sistema de puntos que busca reajustar la plantilla y aumentar la productividad, y se hace pues, a través de hojas que se tienen que rellenar, se miden los tiempos, cuánto tiempo necesita un trabajador para realizar un cierto trabajo, etc. Y eso, digamos, esa racionalización del trabajo es el origen de estos conflictos que os voy a explicar brevemente enseguida, que son los grandes enfrentamientos alrededor del tren comercial, las máquinas PIR y el tren de laminación. Y todos esos conflictos pues
surgen así porque en el sistema BEDO pues se mide, digamos, cuál es la productividad y eso se puede cumplir o no se puede cumplir. El trabajador o un grupo de un departamento dice no, es imposible cumplir con eso y eso hay que revalorizar, hay que verlo otra vez. Entonces ya a partir de ahí empieza el conflicto, ¿no? Por ejemplo, en el paro en el tren comercial. Y dice en las actas del jurado de empresa, este conflicto surge el 11 de diciembre de 1963, aunque tuvo su iniciación muchos días antes con motivo del problema planteado por los productores de dicho tren sobre revisión de las valoraciones de cierto número de perfiles. A las 12 horas del día 11, los productores dejaron de trabajar y el día 12 se extendió esta paralización al resto de los trenes de laminación, almacén de hierros, a algún otro departamento de fábrica, etcétera, ¿no? O sea, esto ahí la dinámica realmente siempre es la misma. Lo mismo pasa con las máquinas BIR, ¿no? Hubo una valoración de dichas máquinas por una empresa independiente y eso pues provocó el descontento de los productores y se negaron a cumplir las exigencias, se ponen en marcha lenta y no completan las hojas de la manera requerida, ¿no? Entonces la empresa dice, no, pues despedimos a gente y ahí se va intensificando el conflicto, ¿no? Hasta que en el año 65 hay un paro generalizado que empieza en laminación y que afecta a diversos departamentos de la fábrica. Cito, el 31 de mayo una representación de trabajadores, juntamente con los vocales del jurado, señores Aja y González de Benito, solicitaron una entrevista con el jefe de servicio social para reclamar los grados de calificación y las primas. No fueron recibidos con el argumento de que 5 revisiones de calificaciones ya eran bastantes. Como consecuencia, hasta el 4 de junio el paro se extiende a casi todos los departamentos de fábrica. En la mañana de ayer se produjo un paro de trabajo en el taller de calderería, que en la mañana de hoy se ha extendido dicho paro a los talleres de maquinaria y ajuste, así como almacén de hierros. Bueno, pues este conflicto lleva a un paro de 10 días de unos 1.800 trabajadores, que es, digamos, el conflicto más grande de toda esa época. El día 7 de junio, a modo de ejemplo, la empresa despide a 3 trabajadores por su supuesta reiterada actitud de indisciplina. Entonces, un gran número de trabajadores pues deciden reincorporarse al trabajo, pero hay unos 600 que continúan la huelga, pero finalmente la empresa decide readmitir a ellos sin tener que firmar nada, ninguna condición ni nada. Pero creo que también esto aquí se sabe que estos 3 despedidos no fueron readmitidos nunca, y luego eso es un tema muy recurrente que en todas las actas de la empresa sacan ese tema, qué pasa con estos 3 que fueron despedidos, pero estos 3 fueron los únicos despedidos en esa época, ¿no? Que también pues demuestra creo que el poder de negociación o cómo qué importancia tenía esa conflictividad, ¿no? Bueno, los años 60, a partir del año 65, sobre todo a partir de la segunda mitad de los años 60, se caracterizaron por una falta de inversiones en las siderúrgicas de Sagunto. Y la estrategia fue mantener en funcionamiento con un mínimo esfuerzo económico las instalaciones, todo el dinero pues iba a Bilbao, en la espera de que llegaría la 4ª planta a la costa levantina.
llegó Claudio Boada a Sagunto y para poder ajustar la producción a la deficiente situación económica, él tenía pues, un plan de reestructuración y reducción de plantilla que se traduce en el año 67 a un expediente de crisis que afectó a más de 1.200 trabajadores. O sea, una pérdida de más de un cuarto, pues, la cuarta parte de la plantilla fija, ¿no? De todas formas, sorprendentemente, no hay movimientos de protestas muy grandes como en los años anteriores, como en el 64-65, donde todo el mundo se involucraba. Y eso creo que fue posible solamente con un jurado de empresa, con vocales que controlaban las protestas y el movimiento obrero y que se mostraba dispuesto a colaborar. Y yo creo que hay un factor, aparte de eso, hay un factor muy importante que nos viene en medio de todo eso, que es la campaña de la cuarta planta, que es una campaña de los años 66, cuando ya se anuncia que España necesita una gran siderúrgica integral, hasta el 68, cuando ya se anuncia que el emplazamiento de esa siderúrgica integral pues sería Sagunto, ¿no? Entonces se desarrolla una campaña sin precedentes de peregrinaje, recorriendo municipios, visitando entidades civiles y públicos para hacer publicidad para el mayor proyecto industrial en la historia de España. En eso el jurado de empresa jugaba un papel muy importante, porque el jurado de empresa, con sus vocales como Miguel Lluch y más tarde Manolo Carbó, ese jurado de empresa se implicaba activamente en todos esos viajes, autoridades locales, reuniones con otros jurados de empresa, visitas a gobernadores civiles en Teruel, en Castellón, el arzobispo de Valencia. Fueron invitados por el gobernador civil a formar parte de una comisión que visitaría a López Rodo y Calero Blanco en Madrid. Luego pues la recepción que podemos ver aquí en la foto, la comisión de autoridades valencianas recibido por el caudillo. Toda esa campaña que fue también llevada y apoyada por el jurado de empresa con sus vocales, ¿no? Que muestra una apuesta, ¿no? Como la cuarta planta, como una salida para el futuro, una posibilidad para salvar el futuro y garantizar el futuro de las generaciones que vienen. Y en ese sentido yo veo explicable la voluntad de colaborar, ¿no? del jurado de empresa en ese sentido, y no armarla en el expediente de crisis, ¿no? Que eran pues muchísima gente que fueron despedidos. Bueno, quería hablar ahora sobre un tema que llamo solidaridad obrera pregunta, con una cita que no es mía, es una cita de Enrique Ruiz, que escribió en un artículo de nuestra revista Versal, y que dijo sobre Sierra Minera, y él dijo o escribió: el gigantismo y la importancia estratégica de la siderúrgica eclipsaron totalmente a las otras empresas. Durante los años 60, como hemos visto, los representantes de los obreros o de Altos Hornos habían aprendido a aprovechar ese espacio que habían ganado, que les había brindado, ¿no? La legislación, el marco legislativo y la disposición de la empresa, y habían sabido aprovechar ese espacio para negociar
mejores condiciones. Es cierto que hubo un cambio importante en, por ejemplo, tema seguridad laboral, tema salario, ¿no? Con el convenio, con los convenios el crecimiento de salario era pues enorme, y se ve una tendencia de preferir la negociación interna a llevar un conflicto fuera, o un conflicto violento, ¿no? Entonces, en esta época, a finales de los años 60, 70, que es una época muy interesante porque empieza la construcción de la cuarta planta, llega mucha gente, o llegan gente joven, hay mucha gente joven que llega a Puerto de Sagunto, una nueva generación de trabajadores que tienen visiones muy diferentes, experiencias diferentes, influenciadas pues, por pues, plataformas anticapitalistas, la OIC, o sea, que tienen estrategias completamente diferentes y que prefieren, en vez de la negociación con el patrón, pues quieren la lucha abierta. Entonces, lo que pasa es que muchos de los veteranos de Altos Hornos se muestran reticentes a participar en protestas que surgen alrededor de otras empresas que obviamente eran menos importantes, pero dependían de la siderúrgica. Esto es, por ejemplo, pues la empresa Ferrolan, que fue construida a principios de los años 50 con participación de Sierra Menera, y ahí la verdad es que en todas mis entrevistas que he realizado yo no he podido averiguar mucho de la Ferrolan, pero pues un artículo del Mundo Obrero del año 1969 de una huelga en Ferrolan. El viernes 6 de junio los 250 obreros de Ferrolan en el momento de cobrar se encontraron con que se les abonaba una prima de 1000 pesetas que habían arrancado, pero que esa misma cantidad se les retiraba por otro concepto. El descontento por esta tomadura de pelo fue de campeonato. Todos a una en el instante deciden la huelga, y en efecto el día 7 la fábrica está vacía. La dirección recaba la presencia de la policía armada. Los enlaces pedían que se ingresara al trabajo y que allí se discutiría con la empresa, pero el personal se niega a dejarse engañar y prosigue la huelga. Bueno, pues es una fuente un poquito diferente, pero bueno, mostrar que esa huelga en Ferrolan, pues igual si alguien después tiene algunos recuerdos o aportes de eso, pues está bienvenida. Luego, la hermana pequeña olvidada, Sierra Menera. Aquí pues he rescatado un panfleto del Partido Comunista Marxista-Leninista y un recorte de la prensa de esa época. La crisis de Menera empieza en el año 70. Después de varios años de dificultades económicas, la compañía, con sede en Madrid, decide el cierre de las instalaciones porteñas y el despido de los 340 empleados, previsto para el 72. Y bueno, como ya conocemos ese tipo de campañas, el jurado de empresa de esta compañía inicia lo mismo, pues empieza a viajar, a entrevistarse con autoridades, con el gobierno civil de Valencia, el ministro de Trabajo, en Madrid, etc., ¿no? Y claro, la problemática fue que en ese año la cuarta planta, que iba a absorber gran parte de los trabajadores, no estaba puesto en funcionamiento todavía, pero pues el cierre estaba inminente. En el 72, en julio, llega el último tren a Sagunto y a principios de agosto los trabajadores y sus familias empiezan a manifestarse. Se apuntan otras empresas como Ferrolan, Ros, Saer y Dragados. Y después de 15 días de conflicto, las
autoridades franquistas, pues la policía armada pues termina esta huelga. En febrero del año 73, la empresa comunica por carta a cada uno de sus trabajadores la restricción de sus relaciones laborales, entrando en efecto el día 28. Y ahí pues es cuando los trabajadores empiezan a encerrarse en las instalaciones de las empresas. Sus familiares les traen comida, pero también algunos grupos de jóvenes que les apoyan en esa lucha, ¿no? El encierro dura una semana y pues es desalojado y bueno, como sabemos, Sierra Minera se cerró. Pero al mismo tiempo la indiferencia de los trabajadores o de la gente perteneciendo a Altos Hornos ante la crisis de su pequeña hermana, pues fue criticada por otros sectores de la sociedad porteña, ¿no? Como por ejemplo los partidos de la extrema izquierda, las asociaciones vecinales y también pues el equipo sacerdotal. Y con eso, perdón, el equipo sacerdotal va a jugar pues un papel importante en este encierro del 1976. Ese tipo de protestas a principios, no, mediados de los años 70, pues muchos encierros en las iglesias era, pues, digamos, una forma muy popular, ¿no?, de manifestarse. Y ese conflicto surge alrededor de la puesta de la laminación en frío, que se generaron unos 700 nuevos puestos de trabajo. En el año 75 se había firmado el nuevo convenio colectivo de Altos Hornos, pero pues estos trabajadores que entraban en la laminación en frío no estaban, o sea, sus condiciones laborales no estaban, ese convenio no estaba aplicable a estos trabajadores en laminación en frío, solamente a los trabajadores de la antigua fábrica, digamos, ¿no? Entonces, los salarios no eran los mismos y la empresa se reservó el derecho de decidir cuándo se aplicarían los mismos sueldos. Y claro, el problema también es que como había esa racionalización de la plantilla, pues esos trabajadores, o sea, muchos de esos trabajadores también pues cambiaron a la laminación en frío, entonces pues ahora hay un cambio en su salario importante. Y eso, primero intentaron protestar y encerrarse en la fábrica, fueron desalojados y como otra opción pues decidieron de ocupar la parroquia de San Pedro el viernes de 21 de mayo en el año 76. Eran unos 300 obreros de la laminación en frío y pues hablaban con el párroco, Paco Albuixec, que daba o sea, que estaba de acuerdo que se podían pasar varias noches ahí en la iglesia. Bueno, estos fuentes que podemos ver son, digamos, las memorias. Hay una crónica escrita por el mismo párroco Paco Albuixec, que luego se publicó 20 años después en una revista conmemorativa de la parroquia San Pedro, y pues allí describen pues cómo pasan estos días encerrados allí. Pues eso, el segundo día de ocupación los trabajadores colocaron unos letreros en la puerta de la iglesia para informar a la población. El equipo sacerdotal aplaza las misas previstas. El domingo se leyó en varias iglesias del puerto una homilía haciendo referencia a los numerosos encierros que se estaban efectuando en todo el país.
el equipo sacerdotal comunicó al obispo su decisión de no transmitir a los obreros la prudente invitación de desalojo. Como en días anteriores a las 7 de la tarde, en solidaridad con los obreros, una gran parte de la población se manifiesta pacíficamente por las calles de la ciudad, dándole vueltas al templo ocupado. Y bueno, pues cosa muy curiosa e interesante, ¿no? Pero que después de 5 días de encierro, por la mañana del 25 de mayo, unas unidades de la Policía Armada con camiones y jeeps blindados acordaron la iglesia, y una delegación de policías encabezados por el jefe de la Brigada Social de Puerto, señor Ajona, entregó a los párrocos el orden de desalojo, ¿no? Y con eso se termina ese conflicto. Bueno, la batalla de Altos Hornos, no quiero extenderme mucho en eso porque ya escuchamos en una conferencia anterior de Antonio Ortiz, pues una excelente conferencia sobre todo lo que eran las causas, todo lo que pasó. Pero me parece pues importante recordar que todo lo que se aplicó ahí, todas las protestas, las estrategias, el abanico, ¿no? Era como el despliegue total de todo el abanico de la protesta de la laboral que había y que de las cosas que se habían aprendido en el siglo, o sea, en las décadas anteriores, ¿no? Es como una prolongación de todo, una culminación de todo. Y todo lo que se hizo ahí era algo que, pues como en los años 30, el tema de llevar el conflicto fuera, viajar a diferentes sitios, a concienciar lo que se había hecho en los años 30, lo que se había hecho en la campaña de la Cuarta Planta, llevar ese conflicto. Ahora obviamente el marco legal era otro, ahora se podía manifestar o se podía protestar, se podían cortar calles. Eso en el franquismo no hubiese sido posible, pero aparte de inventarse nuevas estrategias, pero pues es como digamos la gran final o el gran resumen, ¿no? De todo eso, lo que era el repertorio aprendido, ¿no? También como cosas como la decisión de seguir fabricando, de no parar el horno, algo que ya se había hecho en ocasiones anteriores para pues evitar, o sea, en los años 30, para evitar ese cierre, ¿no? Y bueno, las razones por qué era posible esa repercusión y esa lucha de tanta envergadura, ¿no? Yo creo que lo que he dicho, los líderes sindicalistas, la gran capacidad de agitación, volvemos otra vez al tema de la Company Town, como el tema de la solidaridad, el poder arrastrar a mucha gente en esa lucha para que se involucraran también, poder iniciar una huelga generales donde se apuntaron todos, ¿no? Yo creo que esto es muy importante y Puerto Sagunto, pues para llevar una lucha, o sea, yo creo que esa lucha es algo muy excepcional, lo que no se ve todos los días, todo lo que se hizo, ¿no? Todo tipo de protestas, movilizaciones, desplazamientos, la involucración de las mujeres, los viajes en buses, o sea, una cosa tremenda. Y bueno, yo creo que de esto, esa disposición y ese repertorio de protesta se puede continuar o se puede seguir hasta hoy en día, ¿no? Y por eso pues
he decidido continuar esa historia más allá de la reconversión, porque siempre pues, nos paramos en ese lugar, hablamos del cierre de Altos Hornos, la reconversión, y así se para y es como si la historia se ha acabado, ¿no? Pero realmente no se ha acabado, es una historia que es similar. Igual los actores han cambiado un poquito, el tipo de empresa ha cambiado, los tipos de empresas han cambiado. Ahora nos enfrentamos a empresas internacionales, ya no son empresas españolas, pero como reaccionamos es bastante parecido y podemos sacar mucho de esas experiencias, ¿no? En el año 2009, la crisis de la Pilkington, ¿no? José María Barquero, el sindicalista, escribió en 2009: la de ahora es la peor situación que vive Sagunto desde la reconversión industrial de los años 80, pero con una diferencia. Entonces sabíamos dónde estaba el patrón, era el Estado que cerró los Altos Hornos. Ahora tenemos un montón de multinacionales que amenazan con despidos. No sabemos dónde está el corazón de esas empresas, contra quién tenemos que pelear. Y lo peor es que los multimillonarios dueños de esas compañías probablemente no sepan ni dónde está Sagunto. Bueno, brevemente, en 2009, en marzo del 2009, Pilkington, una de las empresas implantadas después para absorber trabajadores de la siderúrgica, anuncia el despido de 192 trabajadores, que es casi la mitad, era casi la mitad de la plantilla, y el comité de empresa toma medidas amplias para evitar estos despidos. Establecen un campamento en el estacionamiento de la planta a partir de la semana del 23 de marzo, hay paros y hay negociaciones entre las dos partes. El 16 de marzo cerca de 500 personas se concentran ante la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo para pedirle a Gerardo Camps que se ponga del lado de los trabajadores. Bueno, finalmente los trabajadores y trabajadoras y la dirección llegan a un acuerdo para el expediente de extinción de empleo, y pues de esos 92 afectados, unos 112 eran prejubilaciones, ¿no? Que es una salida bastante buena y bastante suave. A principios del 2013 se anuncia la reestructuración y el posible cierre de la fábrica en Sagunto de ThyssenKrupp como parte del plan de optimización para ahorrar 500 millones de euros. La Asamblea de Trabajadores aprueba paros intermitentes a partir del 14 de mayo, con un encierro y manifestaciones programadas para el 23 y el 24 de mayo en Puerto de Sagunto. Y el 24 de mayo, alrededor de 8.000 personas, incluyendo trabajadores, representantes políticos y ciudadanos, protestan contra el cierre de ThyssenKrupp Calmet. Yo ya viví intensamente esta época aquí y yo sí que me acuerdo muy bien de todo esto. Yo creo que esto era una cosa que impresionaba mucho, ¿no? Esta manifestación. Aquí pues ponen: según han informado a Europa Press fuentes sindicales, la marcha ha partido a las 18 horas del Triángulo Umbral, donde decenas de trabajadores habían acampado durante 24 horas, y ha continuado por la avenida 9 de octubre hasta llegar al Alto Hornos saguntino, uno de los símbolos de la reconversión de los años 80 y de lo que significó aquella lucha que se saldó con una amarga derrota. Y bueno, se llevan a cabo un montón de reuniones con autoridades locales, regionales, se realizan acciones de protesta en Valencia
los trabajadores viajan a Madrid, otra vez en autobuses, se manifiestan frente al Ministerio de Industria y la Embajada Alemana y viajan a Sagunto, una delegación saguntina que incluye al entonces alcalde Alfredo Castelló y el comité de empresa de Galmet, y allí el 7 de junio conocen la decisión oficial de cerrar Galmet. Bueno, esto desencadena una huelga indefinida desde ese día hasta el 5 de agosto. En ese día, el 5 de agosto, se produce la última bobina de acero galvanizado en Galmet. Nada, el preacuerdo, o sea, hay un acuerdo posterior al cierre que incluye compensaciones económicas, acuerdos para trabajadores subcontratados y bueno, yo creo que lo que más recordemos son los 66 puestos de trabajo que se ofrecen a trabajadores y pues muchos de los trabajadores trabajadoras se van ya este año, a finales del 2013, a Alemania y trabajan allí hasta la nueva apertura de Galmet en el año 2015. Bueno, dentro de lo que cabe, preparando esta conferencia, yo he hablado con Begoña Cortijo, que entonces fue pues, obviamente muy involucrada en todas esos conflictos como secretaria general de comisiones obreras en esa época, y ella pues, siempre dijo que en tan poco tiempo un conflicto laboral que acabó bueno, como Galmet, que luego pues con el anuncio que va a reabrir y tal, y después un conflicto laboral que acabó tan malo, que era Bosal, y que era eso una espina que no se podía ella quitar, o sea, la peor experiencia de su trayectoria, ¿no? como sindicalista. Y bueno, pues nada, voy a citar el económico. La decisión y las formas de la multinacional de tubos de escape Bosal, que va a dejar en la calle a sus 222 trabajadores, ha vuelto a poner en pie de guerra a Sagunto y el Camp de Movedre. Después de un 2013 convulso, en la que la empresa desvió su producción a otras plantas y planteó diversos ERRs, la dirección presentó el concurso en vísperas de Navidad, el 23 de diciembre, y envió las cartas comunicando los despidos a principios del año, el 2 de enero. A pesar de la movilización social y de las declaraciones de intenciones o acuerdos adoptados por las diferentes administraciones, lo cierto es que la empresa ha acordado cerrar sus instalaciones. No obstante, los trabajadores no se resignan, pese a su condena, y han convocado una movilización para el próximo 22 de enero que recorrerá las calles de Puerto Sagunto. Y bueno, en esa manifestación pues también hubo unos 6.000 personas participando y bueno, realmente lo que sigue son acciones, ya conocemos ese repertorio, cortes de tráfico, el famoso campamento de Bosal, no sé hasta qué año se llevó allí, pero yo me acuerdo que estaba durante años la acampada allí. Hay manifestaciones, movilizaciones, una marcha de Sagunto a Valencia, y bueno, todos para intentar, y bueno, la famosa campaña con las camisetas verdes, que el presidente Mariano Rajoy pues, le llega al Congreso de los Diputados y el Parlamento Europeo. Bueno, pues luego una querella del sindicato contra la multinacional que alega que hay un presunto delito y vulneración de derechos de los trabajadores, etcétera, etcétera, ¿no? Eso como
nada, no se puede al final... No, si la empresa lo que ha hecho precisamente ha presentado un concurso de acreedores con la intención de la extinción de la compañía y al mismo tiempo tiene la intención de solicitar la rescisión de todos los contratos de todo el personal de la planta. Pues sí, mira, llevo trabajando en esta empresa 22 años y tengo 44, una edad muy mala ya para volver a buscar empleo y todo eso. Víctimas de una empresa que es multinacional y han aprovechado todos sus recursos para dejarnos en la calle, de manera que ni cobramos indemnización y no te puedo decir más, nos encontramos como perros en la calle, maltratados. La situación, por lo que vemos, es que la empresa desde un tiempo a esta parte ha descapitalizado la planta con interés de que aquí cada vez hubieran menos valores, como ha practicado ya en otras empresas, en Inglaterra, en Francia, y hasta que ha dejado la planta sin ningún valor, ni dentro ni fuera. Ahora solo tienen que decir que no hay dinero. Ahora mismo estamos en la calle sin saber cuándo vamos al paro, si no vamos al paro, si estos días no sabemos nada, estamos como perdidos. Llevo toda la vida en la empresa, sino que me he criado allí en la empresa. Luego terminé la escuela, saqué mis estudios, gracias a Dios, y llevo 20 años en la empresa, o sea que llevo toda la vida ahí. Para mí ha sido mi segunda casa y ahora pues resulta un poco duro. Con familia, con 2 hijos y tal, y es lo que es. Ha hecho una opción que se decía, por lo menos recolocarnos en otras plantas, pero al principio se ve que se dijo que sí, pero luego al segundo, pues como ya la negociación iba un poco más tensa, se ve que, supongo que por fastidio, dijeron que no. Lo segundo. Bueno, nada, como he dicho, un capítulo bastante triste, ¿no? Y bueno, pues eso más que nada es una pregunta que hecho una afirmación, ¿no? Una nueva company town, ¿no? Hemos visto qué es una company town y qué hace la presencia de una gran fábrica con una ciudad y qué influencia tiene, ¿no? Entonces yo me pregunto, o es una pregunta que lanzo también al público, ¿no? Es una historia que nunca acaba, ¿no? Estamos un poco destinados a vivir esa historia siempre y de nuevo, ¿no? Yo cuando hablé con Begoña Cortijo sobre ese tema, las luchas, las protestas laborales y por qué hacían esto y lo otro y por qué el repertorio y tal, y ella me dijo, no tiene ninguna razón muy profunda. Ella dice, simplemente es porque no tenemos otra cosa que la industria, es nuestra mentalidad o nuestra identidad y lo llevamos dentro, ¿no? Y es algo que tenemos y que defendemos. Pues nada, aquí lo quiero dejar. Muchas gracias por vuestra paciencia. Cuántos recuerdos, cuánto nuestra vivencia, nuestro pueblo, nuestra historia. Muchas gracias por todo. Me he más emocionado personalmente. Bueno, pedimos la palabra, preguntas, cosas. Añadimos cosas. Podría sentar aquí. Custodias de lo que voy a dar. Sí. Muchas gracias, María, por tu exposición. Y claro, como yo he vivido aquí y he vivido casi todas ellas, y además soy economista, entonces, digamos, se me ocurren 2 apuntes que hacer. Primero, toda esta historia que, a ver, es una historia negra, ¿no? Una historia de desgracias, es verdad que tenemos, digamos, una industria pesada, que es una industria muy cíclica. Todas las caídas las hemos podido rever en el año 31, la crisis del 29 hasta el 29, la gran recesión mundial, brutal, la más grande que hemos tenido, que llega aquí en el 31, más o menos, la República, y en el 32 cierra los hornos altos, que da, digamos, laminación y poco más, ¿no? Porque es que no había demanda, es lo de siempre. La guerra civil, y nos encontramos luego en los años 60, que esto es muy divertido, muy interesante. Digamos que he vivido yo. He vivido, pues ya tenía pues, 10, 15 años y ya la conozco. Entonces, un aspecto que tú has citado y que
recuerdo que tenía trascendencia social era efectivamente el plan B2, que era un plan de control de tiempos para la productividad, una cosa que sabemos todos, que o eres rentable con respecto a tu competidor o te quedas en la calle. Hoy se ha perdido con la única industria grande que nos queda, que es la de los coches. Los comités de empresa tienen clarísimo que compites con tus empresas de otro país. Y las empresas sacan, yo quiero un nuevo modelo, ¿quién me lo hace mejor? No, barato. ¿Quién se corresponde, que se responsabiliza a que sí hay que trabajar los domingos, se trabaja y si hay que cerrar, se cierra? ¿Quién me dice que sí? Ese, pues para ti, ¿no? Eso ya se ha aprendido, entonces no se sabía. Entonces, aquí hubo, me acuerdo perfectamente, tenía un vecino, que era una buena gente y que trabajaba, que a veces sindicalista o algo así, pero que el tío era cronometrador, es decir, el conocido como relojero, ¿no? Señalar con el dedo como relojero, que era el traidor. Muy querida, gente muy querida. Sí, sí, al contrario, efectivamente, y poco menos que leproso, entre leproso y traidor, una mezcla entre los dos, no era el relojero. Pero era necesario, había que saber exactamente cuánto tiempo costaba hacer no sé qué, y pues, sobre eso se calculaba el coste estándar, yo como soy economista, el coste estándar, pues eso tiene que valer tanto, y entonces, en función de si lo cumplías o no, pues lo tenía sueldo, normal, me parece, lo más normal de este mundo. Ha pasado en todos los sectores, además debe ser así, porque si no, no sobrevive, pero hay una, digamos, una ley natural, es que sobreviven los más fuertes, los más ágiles, los más tal, tanto en el mundo animal como en el mundo económico. Eso no se sabía, o no se quería aceptar. Digamos que, por otro lado, los años 60, ¿por qué? Esta pregunta es ¿por qué se produce estos saltos que todos nos hemos hecho en el tiempo tan rápido, pero que efectivamente fueron así? ¿Y por qué? ¿No? En los años 60, me parece a mí, que fue fundamental porque la inflación de los años 50 hasta el 59, con el plan de estabilización, a partir de ahí se liberan los precios y empieza el desarrollismo, efectivamente, claro, los sueldos estaban muy atrasados con respecto a la inflación, la capacidad adquisitiva había perdido muchísimo, entonces hay años que efectivamente, creo que es el año 61, que se hace un primer convenio, que lo ha citado, donde se paga un sueldo de 3.000 pesetas al mes, que fue una barbaridad, ¿no? El sueldo del convenio de los 3.000. Y eso fue importante sacarlo, pero fue porque efectivamente era necesario hacerlo. Digamos que teníamos ahí había un gran atraso. Luego está el tema de los ajustes de las primas, que si alguna vez tenemos, es el tema que tanto nos preocupa, que es tener por fin el archivo histórico, el archivo industrial. Ahí podríamos ver efectivamente cómo fueron evolucionando los salarios por categorías, la distinción entre los trabajadores de cuello blanco y los trabajadores de mono azul, y los diversos sectores, y la productividad, cómo se metía, cómo se sacaba, cómo tal. Todo eso falta ver, falta la lupa para estudiar todos esos temas. Lo que quería decir básicamente es, digamos, que a nivel micro, a nivel de calle, lo mal que se vivió, ¿no? Es decir, lo mal que se entendió, mejor dicho, lo mal que se entendió, y estas luchas en aquel momento era siempre, la impresión que me has dado, y la que recuerdo siempre es, otra vez Aníbal, ¿no? O sea, viene Aníbal, pues nos matamos todos, ¿no? Pues, hombre, pues no. Solución, matarse todos no vale, ¿no? Pero aquí en muchas ocasiones es pegarse contra un muro, porque si no hay demanda para envenena, pues hay que cerrar. O cerramos ahora o cerramos luego, pero hay que cerrar. Si no hay demanda para el hierro, pues lo mismo. Si, quiero decir, en el 80 y pico, la gran crisis del 80 y pico, yo creo que hay un elemento fundamental que tú lo has puesto en el cartel, y es, digamos, la traición, digamos, se sintieron, o sea, todo el mundo ya entendía que si no hay demanda, pues no hay demanda, pues hay que reducirse. Pero claro, que me la quites a mí, que soy más rentable, más eficiente, para darse a Ansidesa, por cuestiones políticas, pues me cabrea muchísimo. Y más cuando has venido a jugar y perjurar, que por supuesto jamás, ¿no? Yo creo que esa traición política, por decirlo de alguna manera, fue un elemento que incentivó o avivó las llamas de la situación crítica, ¿no? Y ahora seguimos con la misma. En el año, pues eso, la crisis del 2008-10, se reduce el automóvil, sobra chapa, sobre tubo de escape, sobre vidrio, sobre todo. Desde que nuestra gran maldición, digamos, es vivir de un sector tan cíclico. Y además ya tenemos claro que la industria pesada ya se va de Europa. O sea, que en fin, las factorías, las baterías estas pues durarán 30 años o algo así. Luego ya desaparecerá y vendrá otra cosa. O sea, que digamos que esta filosofía de la contingencia de la vida económica, yo creo que hay que tenerlo muy presente a la hora de analizar por qué pasaban las cosas, ¿no? Nada, por lo demás, muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Yo creo, o quiero añadir, igual, si queremos vivir así, ¿no? Si queremos seguir viviendo en ese modelo. ¿Qué alternativa hay?
¿Puedo preguntar? ¿Ya? Sí. Vale, a ver, lo que has dicho antes respecto de Yuc, que no entendías muy bien, que estaba él en las negociaciones, tal. Una persona, no sé cómo lo has planteado, pero has dicho que no entendías algo. No, que lo puedo entender, Sí. pero me parece sorprendente. Sorprendente, vale, pues Sí. ahí, esa es la palabra, perdona, es que no me acuerdo de la palabrita. A ver, respecto de eso, este pueblo ha tenido una lucha clandestina tremenda. Sí. Yo la he vivido, una persona muy niña, porque por el ambiente familiar, por muchas razones. Entonces, la clandestinidad era una cosa tan cerrada, tan hacia adentro, que a quien sobresalía se le protegía más todavía. Por ahí van los tiros, lo que te quería decir. Y no sé, luego parece mentira cómo han ido cambiando las cosas, cómo se ha permitido ciertos desmanes que no tienen sentido en este pueblo. Pero bueno, yo ya no sé, lo dejo ahí, ¿vale? No quiero decir nada más. Sí, no, sorprendente me refería a, efectivamente, por esa actividad en clandestinidad, pero en el jurado de empresa, vamos a ver, los representantes de la empresa sabían exactamente a quién se enfrentaban, eso no era un secreto, pero aún así se los llevaron a Madrid a hablar con Carrero Blanco sobre la cuarta planta. Eso es lo que me parece sorprendente, ¿vale? Que eso muestra muchas cosas. Carrero salió. Bueno, no, es que no se puede separar lo que es la situación de una dictadura de lo que es la lucha obrera. Yo creo que eso está totalmente... Sí, pero también demuestra mucho por parte de la empresa, que ahí también, pues decía yo, el tema de qué papel juega o sea, que es una cuestión de autoridades, porque tenemos el marco legal, pero también tenemos la empresa que forma una autoridad importante, que a veces excede, ¿vale? O influye, o se extiende, o es la misma cosa. O sea, tuvimos alcaldes, Emilio Adán, que era de Altos Hornos, del servicio jurídico, o sea, que aquí estamos, que es empresa y que es autoridad local, ¿vale? Eso, ahí es una cosa muy interesante, ¿no? A eso me refiero. Sí. Perdón, Enrique. Sí, no, yo quería comentar la intervención de Alfredo. Como siempre discreparemos, como casi siempre desde hace muchos años, discreparemos aunque amablemente. Es que claro, siguiendo su lógica, pues sería absolutamente incomprensible la historia del movimiento obrero. Porque claro, si todas las sociedades y todos los componentes de las sociedades han de acomodarse a la lógica del sistema dominante, históricamente o desde una cierta época del capitalismo, si todo lo que se produce en la sociedad tuviera que venir determinado por la lógica del beneficio, por la lógica de la racionalidad empresarial, pues sería, desde ese punto de vista, sería incomprensible que cualquier grupo humano se rebelara contra lo que otros pretenden establecer. Lo digo porque al hilo a la vista, los ojos de hoy sería incomprensible el rebelarse contra el sistema B2. Bueno, es posible que entrando en una dinámica de entender y aceptar absolutamente todas las reglas del capitalismo, probablemente hoy sería incomprensible, pero no en aquel momento. En aquel momento era un elemento que era interpretado como un mecanismo más de dominación y de explotación. Y desde luego la historia del movimiento obrero y la historia humana es una historia de las rebeliones contra la explotación. Y yo creo que eso en tu intervención ha quedado claro. Yo creo que hay un esqueleto de la intervención. Es decir, la historia de este pueblo es la historia de los conflictos, sobre todo de los conflictos. Evidentemente la historia de este pueblo y de todos los pueblos del mundo está llena de pequeñas cosas, de grandes alegrías, sí, pero la esencia de la historia ha sido la historia de los conflictos,
cíclicos, efectivamente, uno detrás de otro, pero de los conflictos. Y hay un segundo componente, la historia de la solidaridad, que unas veces ha sido efectiva, ha ayudado a triunfar, y otras veces se ha roto o no ha existido. Y bueno, eso es una constatación histórica que tú has planteado también y que debería de significar pues aprender para el futuro, porque en el futuro los conflictos van a seguir existiendo y probablemente las redes de solidaridad vayan a ser más necesarias que nunca. Gracias. ¿Más palabras? Buenas noches, magnífica conferencia, la verdad sea dicha. La verdad es que no se puede tampoco hacer una composición muy amplia porque las luchas han sido tantas y las que van a venir también, no acabamos nunca. Pero hay una parte importante que sí que es muy interesante, que es en el proceso que se produce durante la construcción de la cuarta planta siderúrgica. Hay grandes luchas y bastante numerosas. Recuerdo así de memoria por la de SADE, por ejemplo, por motivos de seguridad del trabajo, unas condiciones de trabajo muy precarias, la de Orajón Estructuras Metálicas, que hubo un expediente de regulación, hubo encierros y fueron a la calle 300 personas y ya digo, es algo que no se puede plantear en una conferencia de este tipo, pues estaríamos aquí, yo que sé, horas y horas hablando. Es que, sí. La lucha de la construcción del año 76, que fue muy importante también a nivel general, fue bastante amplia. La lucha de los estudiantes en el año 71 y 72, con manifestaciones en la calle duramente reprimidas, y en fin, de todas formas ya digo que muy interesante esta conferencia, pero me ha faltado un poquito eso, es un episodio importante también. Gracias. Gracias a ti. No, yo, a ver, estaba contemplando, porque todas las empresas que mencionas, sí que de SADE y tal, en mi tesis sí que yo abordé estas empresas, porque obviamente pues, era una época muy intensa y si vemos, por ejemplo, el tema de accidentes laborales y tal, pues la gran mayoría es allí en esas empresas, que pues hoy en día igual no nos suenan ya mucho, ¿no? Entonces, pero claro, era un poco por limitarme y el tema, pues como quería insistir un poco en el tema de la solidaridad, a mí el tema de la minera y de la cuarta planta en sí ya era suficiente para ahí señalar un poco, poner ahí el dedo un poquito, ¿no? en la herida, pero sí, o sea, tienes razón, o sea, las luchas y también pues las huelgas esas pues muy importantes, por cierto. Incluso tengo una foto sacada de prensa en aquel momento que todavía no era oficial, pero era clandestina, de una asamblea en Orajón, la tengo aquí justamente, y era muy interesante la foto. La verdad es que no la puedo... Es del Partido Comunista la foto. ¿Más palabras? Bueno, pues si no queréis intervenir más, yo que me uno a darle las gracias y la enhorabuena por la conferencia a María. Le vamos a dar, como siempre, le damos a nuestros conferenciantes una plaquita en recuerdo del trabajo que ha hecho y este buen rato que nos ha hecho pasar conociendo cosas. Y a ver, antes de decir adiós, la doy. Porque yo iba a decir adiós y gracias, ya no me he olvidado. Pues nada, aquí tienes... Creo que le he puesto al revés, estoy viendo, mira, ¿ves? He puesto el palito al revés, eso ya luego se desenrosca y se coloca bien, pero bueno, es fácil de solucionar. Pues nada, María, muchas gracias por tu intervención y por tu trabajo, y si quieres añadir algo más. No, pues lo mismo, muchas gracias, felicidades por un año más de conferencias y bueno, ya tengo ganas de la siguiente conferencia. El siguiente ciclo, ¿no? Sí, el 6º ciclo ya, 6 años llevaremos con esto.
Pues nada, a todos muchas gracias por haber venido y ya nos vemos el año que viene.